Alfredo Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Cuando tratamos de comprender la política monetaria del gobierno argentino, nos encontramos con una confusión descomunal. Ya no se sabe muy bien a qué teoría se refiere nuestro presidente, si es monetarista, si es austríaco, si es neoclásico. No se sabe muy bien a dónde quiere llegar, si a la dolarización, si al peso fuerte, si a la competencia de monedas. ¿Qué es eso? ¿Entre qué monedas? Pero lo que pretende transmitir es un conocimiento teórico, una sabiduría que expone cuando se refiere al origen de la moneda, lo relata como si fuera un profesor de primer año de la carrera de economía, y en realidad dice cuestiones que están reñidas con la historia, si se entiende la historia como una disciplina científica que se basa en hechos, en documentos, en arqueología también, y no en suposiciones y delirios del siglo XVIII, como los de Adam Smith al respecto. Y este mito al que se refiere nuestro presidente, que pretende a partir de él justificar su política de reforma monetaria, que la contrapone con el Estado, plantea como que la moneda surge naturalmente del comportamiento de los seres humanos como Homo economicus, que hacen que se relacionen libremente entre ellos, ¿no? Y no con un Estado que la ordena y la impone. Bueno, supuestamente pretende volver a esas raíces históricas de una moneda generada por el sector privado, y se refiere a un mito, el mito que parte de un trueque, como que las sociedades primitivas eran ya sociedades de mercado, en donde se manifestaba el impulso innato de los humanos a comerciar entre sí, ¿no? Adam Smith decía, bueno, lo propio del hombre es comerciar. Fíjense ustedes que los perros no intercambian huesos entre ellos. ¿Okay? Y entonces ese impulso innato de los hombres se traducía, se manifestaba en el trueque. Yo tengo tal cosa, yo produzco sombreros y te lo intercambio por melones. Ok. Ahora, el problema de ese trueque, a medida en que se generalizaba, es que requiere la coincidencia de los deseos, es decir, el que tiene un sombrero y quiere un melón, bueno, tiene que darse la casualidad que el que tiene melones desee un sombrero, porque si no, ¿cómo hacen para intercambiar? Ya entonces ahí sigue el mito, y se empezó a utilizar un bien particular como instrumento de cambio, que fue variando, nos dice Milei. Por ejemplo, se usó el ganado, la sal, pieles, tabaco, clavos, metálicos finalmente, como bien que servía no para consumirse en sí mismo, sino que para intercambiarse por otros. El más práctico, la gente se habría dado cuenta, era el metálico, porque tenía mucho valor en un volumen relativamente pequeño, y entonces se empezó a usar como moneda, hasta que se dieron cuenta que si se acuñaba para garantizar el contenido de metal de cada moneda, se hacía más práctico su uso como medio de pago. Más adelante,
prosigue el mito, se inventó el crédito, que es cuando se presta esta moneda metálica o se prestan los billetes y letras de cambio canjeables por ese metal a cambio de un interés. Bueno, todo esto es falso. El trueque nunca existió como mecanismo ordenador de una sociedad, en particular de una sociedad, llamémosla tradicional. En esa sociedad había dones y contradones, los bienes se distribuían con otros criterios, muchas veces centralizados, eran el jefe de la tribu o las mujeres de la tribu las que administraban el uso de los bienes en función de las necesidades de los miembros de la comunidad. No habían productores independientes que intercambiaban puntas de flecha contra pieles de castor, como imaginaba Adam Smith. Y las monedas primitivas, que efectivamente existían, no eran como la moneda actual, no se usaban para pagar cosas, entre otras razones porque no había casi nada que estuviera a la venta. Esas monedas tradicionales representaban el valor de las personas, no el valor de los bienes, y se usaban entonces como dote de una esposa o para pagar el precio de la sangre, es decir, compensar por algún crimen, alguna muerte, sin entrar en el círculo de las venganzas y contravenganzas. Y durante mucho tiempo el metálico, que podía existir y que se usaba en algunas situaciones como moneda, circulaba muy poco. En realidad se acumulaba en templos y palacios. Si el ganado que menciona Milei como moneda en la Grecia homérica se empleaba como unidad de cuenta para bienes suntuarios, no es porque los griegos fueran nómadas y que eran totalmente sedentarios en la época de Homero e incluso en la época que relata Homero, que es anterior a la guerra de Troya. Ya eran sedentarios. Y si usaban los bueyes como unidad de cuenta es porque eran utilizados como sacrificios rituales. O sea, el ganado se refería a la relación de los hombres con los dioses. Nadie iba para hacer sus compras con una vaca. Dentro del mito, primero fue la moneda y después fue el crédito. En realidad es al revés. Hemos mencionado ya que sumerios, babilonios y asirios inventaron la escritura para registrar en sus tabletas de arcilla la deuda que existía entre comerciantes y entre estos y los templos. Y esos documentos, letras, podríamos decir, letras de cambio, esos documentos que indicaban la deuda, podían ser al portador. Y se envolvían, estas tabletas de arcilla, se envolvían en unos sobres, también de arcilla, que llevaban el sello del deudor y que podían circular como medio de pago entre comerciantes. Era como una letra de crédito, que después se utilizaría en el medioevo, pero 4000 años antes. Y cuando se decidía cobrar, finalmente, ese crédito, esa deuda, se rompía el envoltorio. El valor estaba establecido en una unidad monetaria que se medía en plata, pero el pago se realizaba en una variedad de bienes, podía ser en cereales, en tejidos, lapislázuli, armas, artesanías. Existía el pago en metálico, pero sobre todo para saldar las transacciones entre comerciantes. En la vida de todos los días, en la medida en que existían mercados y que se podían comprar y vender cosas, se utilizaba el crédito, como el almacenero que anotaba una deuda en un cuaderno. Bueno, esa era la forma de funcionamiento de los mercados de todos los días en este mundo antiguo. Los campesinos compraban en general a crédito y pagaban en el momento de la cosecha, habitualmente en cebada. El uso de la moneda metálica como medio de pago más habitual vino más tarde,
en torno al año 600 se registra tanto en Grecia como en India y en China. En el mundo griego se menciona al reino de Lidia, actualmente es en la Turquía occidental. Allí el rey Creso acuñó una moneda en una aleación de oro y plata llamada Electrum, y fue imitado por las demás ciudades-estados griegas. El oro, la plata y el bronce ya se usaban como moneda, pero en el pago entre comerciantes, o entre comerciantes y administradores de los templos. Ahí se usaban en pedazos de plato, se usaban lingotes. La novedad con la acuñación es que ahora se podía usar una moneda pequeña, de un valor mucho más bajo, para servir en las transacciones corrientes de la población. Esa acuñación era monopolio de Estado y le servía a los gobiernos para pagar a los ejércitos, que contaban numerosos mercenarios. Y esto es un fenómeno muy significativo. Los ejércitos ya no eran una leva ocasional que realizaban los aristócratas o los reyes entre sus súbditos y campesinos, ¿no? Como cuando juntan el ejército para atacar a Troya, ¿no? El ejército ahora era un cuerpo permanente y profesionalizado al que había que mantener en sus cuarteles, pero también en las campañas. Y era una complicación tener que abastecer esa masa de combatientes. Entonces, en vez de preocuparse de esta logística, bueno, los reyes les pagaban a los soldados, los estados les pagaban a los soldados. De hecho, la palabra soldado y sueldo tienen la misma raíz. Y los soldados suplían sus propias necesidades, desarrollaban entonces relaciones mercantiles en las regiones por las que se desplazaban o en donde fijaban cuartel. Y la cantidad de metálico que se necesitaba para esto podía ser realmente elevada. El ejército de Alejandro, el macedonio, 120.000 hombres, requería media tonelada de plata por día. Las 25 legiones con las que contaba Roma durante su apogeo, eran 150.000 hombres, también necesitaba mucho metálico, sobre todo si a las legiones se le agregan las fuerzas auxiliares, que eran otros 150.000, más la marina y la guarnición de Roma. Eran 350.000 hombres que había que mantener de manera permanente. ¿De dónde salía el metálico para todo esto? Bueno, básicamente del saqueo de los templos, de los palacios, en donde se amontonaba en la etapa anterior, en donde era el crédito el que funcionaba como mecanismo para hacer funcionar los mercados. Ahora no, ahora había que pagar en metálico y se utilizaba entonces todos esos tesoros que se habían acumulado en los templos y palacios, que servían como garantías para el crédito, ahora se los monetizaba. Alejandro monetizó y movilizó tesoros en gran escala en sus invasiones, digamos, a Oriente. Y a esto se le agregaba la explotación renovada de las minas para las que necesitaban más esclavos. Y entonces había un círculo que se cerraba, se autoalimentaba. Para hacer la guerra se necesitaba metálico, para producir metálico se necesitaban esclavos, y los esclavos se obtenían con la guerra. Vemos entonces que la introducción del metal acuñado como moneda no fue el resultado de la acción del mercado, no fue un invento de mercaderes privados ingeniosos. De hecho, los más ingeniosos eran los fenicios, y los fenicios siguieron usando el crédito y los lingotes mucho más tiempo que los demás. No, la introducción de la moneda metálica, de la moneda acuñada, fue una acción de los estados, y en especial de los estados expansionistas, de los imperialistas. Tenemos también acá una característica que cuando uno paga al contado, termina con la relación, digamos, uno paga y la relación mercantil se termina en ese momento. Si uno paga con crédito, es distinto. O sea, el crédito comercial habitual se da entre la gente que se conoce, que se tiene confianza, que mantiene relaciones duraderas, y no es el tipo de relación que teje un soldado con la población de los territorios que atraviesa. Este uso de la moneda permitió durante muchos años, en particular en Roma, mantener a un campesinado libre
que era la base de los ejércitos y del poderío de Roma. Mientras que cuando primaba el crédito, a veces la población campesina caía en la servidumbre, cuando tenía años de malas cosechas y se endeudaban hacia los grandes terratenientes o los comerciantes que les daban préstamos para el consumo, y luego se podían quedar con sus bienes o con la familia en caso de no pago. Esto fue un tema recurrente de tensión entre patricios y plebeyos en Roma, de tensión social en Grecia, en donde Solón devaluó la moneda para aliviar las deudas de los campesinos. Era también en Mesopotamia una causa de caos social que obligaba a los reyes mesopotámicos, los babilonios, a declarar periódicamente el perdón de todas las deudas. Y esta vinculación entre la deuda y la servidumbre, la pérdida de la libertad, la esclavitud, es algo que también podemos registrar en la historia. El mecanismo de la deuda fue central en la trata de esclavos de África, y es también central en la dominación de los países en desarrollo, de la Argentina en particular, en respecto de los dueños del mundo, de los países desarrollados que manejan el sistema financiero internacional. Vamos a seguir con este tema. Continuará.